1, es nuestra primera clase del tercer bimestre, entonces quiero iniciar siempre dándole gracias a Dios que nos permite que podamos seguir interactuando y que a través de estas reuniones virtuales ustedes también puedan seguir aprendiendo. Vamos a ver el día de hoy y nuestro tema son las reglas y normas de catalogación. Acá vamos a ver vamos a ver primero cuál es la diferencia entre norma y regla. Y algunas reglas que se van a tomar en cuenta al momento de poder catalogar o archivar valga la redundancia, un documento o un archivo. Una norma tenemos que es una regla que se debe seguir o ajustar a las conductas o actividades, etcétera. La regla en sí va a ser una razón que debe servir de medida a la que se han de ajustar las relaciones que resulten más rectas. Una norma va a ser algo que lo vamos a poder ajustar, lo vamos a poder modificar de acuerdo a las conductas o a las actividades que nosotros tengamos. No va a ser algo que, como se dice comúnmente, esté escrito en piedra y ya no lo vamos a poder modificar, sino que al contrario, una norma pues la podemos ir modificando y aplicando según sea la actividad que vamos a realizar o según sean las conductas que nosotros veamos. Yo recuerdo que cuando estábamos, no sé si cuando ustedes estaban en primaria también pasaba que había un cartel que decía normas de conducta. ¿Me confirman ustedes si sí se recuerdan que se hacía ese cartel? O a veces se anotaban en los cuadernos. ¿Sí hacían normas de conducta ustedes en sus clases o no? Bueno, una norma de conducta va a similar a lo que estamos viendo el día de hoy. Va a ser poder ajustar ya sea una actividad, puede ser un comportamiento o una conducta. La regla más que todo va a ser una razón o una medida que nos va a ayudar a reajustar relaciones para que resulten de una manera recta, es decir, hacer las cosas de la mejor manera posible y de una forma ordenada y organizada. Esa es la diferencia entre norma y regla. También vamos a ver ahora las reglas catalográficas. Estas reglas nos van a ayudar a poder realizar una catalogación o realizar un archivo de la manera correcta. Para estas reglas se van a utilizar las siguientes letras. Más que todo vamos a utilizar las letras del abecedario para poder catalogar un archivo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tenemos también una que también me sorprendió fue la Ñ y las demás pues letras del abecedario. La alfabetización de los encabezamientos se efectuará letra por letra, es decir, que para poder alfabetizar o archivar los encabezamientos se van a tomar en cuenta letra por letra, no simplemente la inicial, sino que se va a tomar letra por letra. Cuando se utilicen las iniciales o abreviaturas, las abreviaturas solamente cuando se presenten en algún documento se van a tomar en cuenta para la alfabetización. Si se cuenta con un signatario, debe consultarse para describir el nombre de la abreviatura. No se utilizarán signos convencionales en los encabezamientos alfabéticos. Cuando nos presente alguna abreviatura en un documento para que nosotros lo podamos archivar o catalogar, tenemos que ver también si tiene abreviaturas y también las debemos de tomar en cuenta para poder ordenarlo o archivarlo en el lugar donde le corresponde. Las partículas o los artículos que se escriben en los encabezamientos deberán considerarse en la alfabetización. Las partículas o artículos van a ser, por ejemplo, las, los, el. Tenemos que tomarlos en cuenta al momento de catalogar o querer archivar un documento. En los encabezamientos alfabéticos, en su registro, se utilizará siempre mayúsculas compactas. Los encabezamientos se van a referir también al nombre del documento, a la primera frase que nosotros vamos a ver en un documento, a eso se le llama encabezamiento, y se va a utilizar o se va a registrar siempre con todas las letras mayúsculas. En la regla número 6 tenemos que los nombres en los que se utilicen números deberán se va a efectuar una conversión correspondiente a letras y de este modo registrarse en el encabezado. Si se utilizan números, por ejemplo, si es una circular o si tiene
un número de acta o algo que está dentro del encabezamiento o del encabezado, se debe también realizar una conversión correspondiente a letras para registrarlo también, si lo vamos a registrar de forma alfabética, que vaya en orden. Los nombres que estén escritos en otros idiomas deberán asentarse en el encabezado tal y como originalmente se escriban. Si tenemos o se nos presenta un documento o algún archivo que posea un nombre o algo, el nombre de una empresa, el nombre de una entidad en otro idioma, también debe tomarse en cuenta al momento de archivarse y a, se va a tomar en cuenta de la forma original que se escribe. No lo vamos a traducir, sino que lo vamos a tomar en cuenta tal y como aparece en ese documento. Cuando hablamos de las reglas, pero más que todo ahora sobre personas físicas, sobre personas que nos van a llegar a entregar un tipo de documento, dice que acá solo podrá hacerse uso de técnicas de inversión o revisión de títulos o encabezados de títulos o encabezamientos en el campo de personas físicas. Solo se va a poder realizar algún tipo de revisión en los títulos o en lo que hayamos nosotros redactado o en lo que nos presenten, siempre que la presenten personas de manera presencial. Otra de las reglas es que los nombres de las personas físicas se escribirán primero el apellido paterno, enseguida el materno y al final el nombre o nombres. Primero, para poder registrar nosotros un documento o la persona que nos entregó el documento, se va a escribir primero el apellido paterno, enseguida el materno y después sus dos nombres. Ese es el orden que nosotros debemos de seguir. En la regla número 11 tenemos que cuando el documento o documentos intervengan varias personas, se harán tantas cédulas como personas figuren agregando la leyenda y otros. Por ejemplo, si en un documento o en algún archivo se nos presentan varias personas, tenemos que nosotros agregar prácticamente los nombres de todas esas personas en la ficha que nosotros vayamos a utilizar para poder archivarlas. No podemos tomar en cuenta simplemente uno de los nombres o el nombre de una de las personas, sino que tenemos que tomar el nombre de todas las personas. Cuando se trate de personas morales, ya sea privadas o públicas, en personas morales podemos tener tal vez que alguien está representando a otra persona. Puede también darse ese caso. Y en el nombre de las personas morales, puede ser privadas o públicas, como les mencionaba, se va a registrar y tal y como se escribe en los documentos. En ningún caso deberán efectuarse modificaciones, inversiones o eliminación, salvo lo previsto en la conversión de números a letras. Es decir, que es cuando se nos lleve un documento, pero no sea la persona física la que nos lo está entregando, sino que mandó a otra persona, pues se va a registrar el nombre que aparezca en los documentos. No vamos a registrar el nombre que nos esté diciendo la otra persona. No va a poder ser modificado. Simplemente nosotros en nuestra ficha vamos a anotar el nombre de la persona que aparece en los documentos. Eso cuando se trate de personas morales. Cuando hablamos sobre los lugares o el lugar, si vamos a registrar o vamos a catalogar conforme al lugar o el lugar de donde nos lo envían o el lugar donde se escribió, tenemos en cuenta que los nombres geográficos y las locaciones se registrarán y tal y como se tipifique en los documentos sin modificar. Es decir, que si aparece el nombre ahí del lugar, los otros en nuestra ficha los vamos a copiar tal y como está ahí. No se va a realizar ningún tipo de modificación o alteración en los nombres y en ningún caso se va a omitir los sobrenombres con el que se identifica. Es decir, que si tiene un nombre con el que se identifica el lugar o más que todo un sobrenombre o como se le conozca comúnmente, también debemos de agregar eso en nuestra ficha para poder archivar o catalogar ese archivo. En el caso de los nombres que figuren ubicaciones o direcciones, ya sean calles, avenidas o vías, se van a escribir ya sea en base también a los nombres de la persona que nosotros veamos en el documento, con el sobrenombre de calle, avenida, bulevar, etcétera. Debe registrarse tal y como se detalla en el documento, sin establecer ningún tipo de inversión o en la conversión de números a letras. Es decir, que acá no podemos nosotros modificar las ubicaciones, ya sea el nombre de la calle, el número de calle, el número de avenida, no se puede modificar, sino que simplemente nosotros lo anotamos tal y como aparezca en el documento y lo único que se va a modificar va a ser la conversión de números a letras. Simplemente esto.
Cuando hablamos de carácter o programa, vamos a tener que en el caso de las personas que no sean personas físicas o personas morales o del lugar que determinemos como el de carácter o programa, esto se registrará tal y como se escriban en los documentos, sin establecer ningún tipo de inversión o eliminación de palabras, salvo lo previsto en la conversión de números a letras. Cuando hablamos de carácter o programa, vamos a referirnos más que todo a cuando no es de una persona física, no es ningún representante de esa persona, no es ningún lugar, sino que puede ser algún programa, puede ser alguna asociación, por ejemplo, y también se va a escribir el nombre de la misma manera en la que aparecen en los documentos. No se va a realizar ningún tipo de eliminación, ningún tipo de agravante para que el nombre también no tengamos nosotros conflictos también al poder buscarlo de una forma rápida y que esté al alcance de todos. La importancia de las reglas del manejo de la catalogación es para que la utilización de estas reglas va a ser muy importante y es necesario cuando se desea tener un archivo. Aunque se podría decir que existe un desconocimiento alarmante en los archivistas, muchos archivistas pues desconocen de lo que de estas reglas que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? A veces pues se realizan modificaciones en los nombres, en los lugares, o no se sabe qué hacer cuando llega el representante de una persona, por ejemplo, o cuando se realiza o tienen un documento de alguna entidad. También tenemos que la mayoría de las veces se confeccionan catálogos sin que resulten funcionales, por lo tanto impiden la búsqueda de documentos que se guardan en los archivos. Cuando nosotros seguimos las reglas de catalogación, vamos a crear un archivo que sea funcional, que podamos utilizar y que también sea de beneficio para la empresa o para nuestro trabajo. Si no seguimos alguna de estas reglas o las utilizamos de una manera no correcta o las usamos a la mitad nada más, pues esto va a resultar en que nuestro archivo no va a estar organizado y no va a poder ser funcional. También tenemos que hubo una organización que se llama ISAD. Ustedes pueden googlearlo si quieren para que sepan qué es ISAD. Vamos a realizar ahorita un pequeño ejercicio. Todos van a buscar ahorita en internet qué es ISAG. Acá está, ¿ve? ISAD y la G. Busquen ustedes ahí y les van a ver qué les aparece. Y me comentan acá qué fue lo que les apareció. ¿Qué es ISAD? Muy bien, voy a preguntar. ¿Neri buscó qué es ISAD? ¿Y Catherine? Señor, dice que son las siglas en inglés de General Internacional, Estándar, Archival, Descripción, por el Consejo Internacional de Archivos en 1994. Muy bien, gracias, Catherine. Sí, ISAC significa, son unas normas internacionales que creó este Consejo de Archivistas para poder dar con ciertos elementos o ciertas áreas que se deben tomar en cuenta al momento de archivar. Es una norma internacional de descripción de archivos. Aunque a veces en el momento aún se ve como un proyecto, algo que quieren lanzar, pues ya están establecidos varios puntos. Ellos han establecido 25 elementos que son importantes al momento de archivar. Sin embargo, se dividen en 5 áreas básicas, que son las que tenemos acá. El área de mención de identidad, el área de contenedor, el área de acceso y utilización, área de materiales relacionados y área de notas. Como parte también de los 25 elementos que ellos ya tienen establecidos, solo una parte aparece esencial en la descripción. Entonces tenemos que una de las partes esenciales es la asignatura, más que todo como la materia o de qué se relaciona
el archivo o el documento que manejamos, el título que tiene, la fecha de creación del documento, el volumen de la unidad de descripción y el nivel de descripción. Estos elementos pues los hace este comité de archivistas y los tiene la norma internacional con el fin de que todas las personas que por X o Y razón deben archivar documentos, deben catalogar documentos, tengan una guía o una norma de qué es lo que deben de realizar. Acá pues vamos a ver en esta guía número 1 parte de estas áreas y vamos a ver también en la guía número 2. En la guía número 2 ya vamos a trabajar 2 reglas específicas que les van a decir a ustedes que se han utilizado también en bibliotecas y de ahí nace el cómo archivaron ellos ciertos libros y ciertos documentos. Esto lo vamos a ver en la guía número 2. Y vamos a terminar de ver estas otras áreas que acá no las tenemos incluidas. Las normas internacionales plantean como un sistema de descripción de multinivel que abarca el fondo y sus partes, se rige por las siguientes reglas. Cuando hablamos del área de mención de identidad y la asignatura que van a ir enlazadas, nos va a servir para localizar documentos. Cada documento o archivo que manejemos debe contener un código, ya sea del país o de acuerdo a esta norma internacional, seguido del archivo de la asignatura local. Vean, cuando ustedes busquen un documento en internet, yo lo he visto, aparecen estos numeritos. Estos numeritos son un código que tiene el país de donde se publicó, de dónde es. Más que todo aparecen en revistas que son digitales. Entonces, cuando ustedes busquen algún documento o requieran de hacer una investigación, pero necesitan referencias, van a encontrar estos numeritos que tienen que ustedes agregar a sus referencias, porque es como un código que puede ayudarles después a encontrar el mismo documento. Entonces, es importante que si nuestro documento tiene un código, nosotros agreguemos ese código en nuestra ficha de archivo. También están las fechas de producción de los documentos que componen la unidad de descripción. Deben estar expresados de una forma simple, en una fecha simple, o como un periodo cronológico indicando las fechas extremas según sean los casos. Por ejemplo, si tenemos un documento que se creó de tal año a tal año, pues se agrega acá el año. De acá tenemos 1960 mayo, 30. Acá pues por ser la norma internacional, pues está primero el año, luego el mes, luego el día, pero en el caso de nosotros podemos agregar primero el día, el mes y el año. Y acá también están las demás fechas que van enlazadas a esto. Fue de 1960 a 1999. La otra fecha que tenemos que puede estar sin el mes es 1955 a 1979. Acá podemos agregarle también inclusive el lugar en donde se realizó y por supuesto agregarle ya sea los años o las fechas. En el nivel de descripción que vayamos a utilizar se debe indicar el nivel de la unidad. Por ejemplo, a qué se refiere el documento que vamos a archivar. Si es el volumen de la unidad de descripción, la calidad o el volumen o el tamaño. Se debe especificar el volumen de las unidades en cifras arábicas y se denominan específicas del soporte documental. Por ejemplo, si se nos va, es como cuando nosotros realizamos como un inventario. Acá tenemos el ejemplo, 2 bobinas de película y 128 fotografías. Por ejemplo, si queremos archivar ciertas fotografías, pues en este volumen de la unidad, en nuestra ficha, agregamos que son 128 fotografías, que son 20 fotografías las que se van a archivar. A eso se refiere más que todo a la cantidad, el volumen y el tamaño que tiene el archivo o lo que nosotros vayamos a manejar. Entonces, si es un documento extenso, podemos colocarle 150 páginas, 100 páginas o 20 páginas, una página, dependiendo del documento que estemos manejando. En el área de contexto tenemos el nombre del producto que sirve para identificar el productor o los productores de la unidad de descripción, el cual se señala siempre que no aparezca, aunque no aparezca en el título. Cuando se nos presenta un documento, sí tenemos que identificar quién fue el quien escribió el documento o quién envió el documento. Aunque esto no se señale o no aparezca en el título, es importante que nosotros en nuestra ficha de archivo coloquemos el nombre de quién pues no lo produjo o quién lo realizó.
Y las fechas de acumulación de la unidad de descripción, acá se van a consignar ciertas fechas durante las cuales el productor ha acumulado la unidad y no coinciden necesariamente con la producción. Por ejemplo, si nosotros vamos a archivar todos los documentos que se emitieron durante el año, puede ser que ciertas fechas pues no coincidan con el inicio y la finalización, sino que como es un conjunto o estamos conglomerando ciertos documentos, pues va a variar. Entonces las fechas que pues, tenemos que colocar ahí también pueden ir, las podemos dividir ya sea en dos o las podemos dividir en tres, en dado caso como nosotros las vayamos a ir, por ejemplo, si la vamos a archivar por 5 años, podemos colocar el año en el que se produjo más, el año en el que tal vez no se produjeron tantos documentos de esa índole, pues lo podemos ignorar y ya colocamos el año siguiente al año en el que también se produjeron más. Entonces acá tenemos un ejemplo, 1787, 1914 y 1918. Si se dan cuenta acá, pues las fechas no están tan seguidas, sin embargo, depende del conglomerado de archivos que nosotros vayamos a utilizar. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. No, señor. No, gracias, Neri. ¿Y los demás? No, señor. Muy bien, gracias. Solo, por favor, necesito ponerme de acuerdo con ustedes sobre algo. Vamos a realizar, va a ser como parte para poder aplicar lo que hoy estamos viendo, de qué es lo que tenemos que agregar en una ficha de archivo, vamos a realizar un fichero, pero ustedes me dirán cuándo se los puedo asignar. Les estoy avisando con tiempo para que ustedes también con tiempo empiecen a buscar sus materiales, porque a veces pasa que, digamos, si vamos a utilizar una caja, perdón, a veces pues ya hemos tirado las cajas cuando a veces una semana aún se hace muy poco tiempo. Entonces yo les aviso con tiempo para que ustedes vayan preparando sus materiales. Yo igual les voy a presentar en la siguiente clase algunas imágenes de cómo lo pueden realizar para que ustedes tengan la idea. Sin embargo, me gustaría saber si lo quieren realizar cuando tengan clases virtuales o lo hacen mejor la semana que no hay clases. Señor, yo digo que la semana que no hay clase. Estoy de Muy bien, acuerdo. muy bien, gracias. Yo también digo lo mismo. Cuando no hay clases. Sí, señor. Exacto. Muy bien, bye. Yo voy a ver entonces ahorita voy a analizar los temas que nos siguen para que ustedes, yo igual les voy a avisar con tiempo en la semana que tengamos clases para que ustedes vayan buscando sus materiales, pero se los voy a asignar ya sea en esta guía 2, pues no, porque aún tenemos que seguir viendo esto, pero ya sea en la guía 4, bueno, me imagino que tal vez va a ser en la guía 4 o en la guía 6, que sería el último caso, ¿verdad? En dado caso no avanzáramos mucho con el contenido. Entonces, solo para que ustedes vayan pensando también en los materiales que van a usar y no sea algo que se les junte. Obviamente, cuando se realice el fichero no va a haber una actividad, sino que esa va a ser la actividad que ustedes van a realizar y en la plataforma pues ya van a subir la fotografía del fichero que ustedes realizaron para que podamos ir aplicando y haciendo ejercicios acá en clase cuando tengamos esta semana de clases virtuales. Entonces, yo voy a anotar acá que es cuando no hayan clases. Les va a ser como les digo en la guía 4, de todas maneras yo les voy a avisar para que ustedes se vayan preparando. Solo a quienes no les tomé asistencia para marcarlos. A mí, señor. A mí, señor. Es que mira que no sé por qué no me dejaba entrar a las 2:18. Sí, Qué señor, raro. de acuerdo con él. ¿Sí? Qué raro. Ya tengo Sí, señor, disculpe. no tenga pena. Lo bueno es que ingresaron. Ya tengo a Karina y a Christopher. Y a mí, señor. A Katherine. Katherine ya la marqué todavía cuando entró. Acaba de tomar asistencia. Ah, bueno. Muy bien. Los demás a todos ya les pasé asistencia al inicio. Sí, señor.
Muy bien, me falta, muy bien. Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Vamos a terminar con eso nuestra clase de hoy. El cuestionario ya está disponible en plataforma para que ustedes puedan pasar a resolverlo. Tienen hasta el día lunes para poder entregarlo. En dado caso no les diera tiempo hoy, todavía tienen hasta el día lunes para poder entregar. Pero ya está disponible en plataforma. Son 10 enunciados los que van a responder. Y con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Adiós, señor. Adiós. Adiós, feliz